Tenemos una jornada bastante intensa y como parte de la intensidad que nos espera el día de hoy, vamos a tener unos ajustes en la agenda que les vamos a ir circularizando. Tenemos el acto de cierre, se ha adelantado una hora y 45 minutos, hasta donde tenemos registrado hasta ahora, y por lo tanto vamos a tener los ajustes correspondientes. Para empezar el día de hoy tenemos la presentación del informe regional. Para ello tenemos a Cesarina Quintana, que es nuestra especialista en agua y saneamiento y que ha estado coordinando todo este tiempo esta presentación, esta elaboración de los informes. Entonces, Cesarina, bienvenida y gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Distinguida audiencia, tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Cesarina Quintana, de Fundación SCAT, colaborando con esta presentación del informe regional. Tengo el honor de moderar esta sesión, donde se presentarán los principales alcances de este informe. El informe regional es uno de los instrumentos centrales de la conferencia de Latinosan a lo largo de todos estos años, de todas estas 6 Latinosanes. ¿Qué es lo que hace el informe regional? Brinda insumos importantes para la discusión, tanto técnica, pero también política. El informe revelará algunos cambios significativos de la región en el periodo 2019-22, pero también tendrá una revisión alrededor de lo que viene ocurriendo a lo largo de las tendencias en América Latina en el tema de agua y saneamiento, resaltando obviamente el tema de las brechas, tanto en el ámbito urbano como el rural, del agua y saneamiento, sus implicancias a nivel de la inversión como a nivel de la gobernanza y aspectos vinculados a la gestión de los servicios de agua y saneamiento y de aguas residuales. Para ello tenemos una dinámica, como bien lo ha mencionado María Eugenia Choque, que vamos a tener solamente 1 hora para esta discusión, donde tendremos una presentación y luego un bloque de comentarios por parte de los representantes de la subregión, luego algunos mensajes centrales de esta discusión. Lamentablemente no tendremos un espacio para manejar las preguntas, sin embargo, Fundación SCAT va a facilitar algunos papelitos que pueden ustedes muy bien llenar y que luego esas preguntas serán absorbidas a quienes ustedes dirijan la pregunta y dejen por favor sus correos electrónicos para poder responder con los resultados de la sesión y las respuestas a sus preguntas. Les pido por favor tanto al presentador del informe regional como a los comentaristas un respeto muy sigiloso del tiempo que iremos avanzando. Sin más ni más, vamos a arrancar con la presentación del informe regional, que estará a cargo de Ricardo Martínez, quien es consultor de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para esta presentación. Ricardo, tienes 21 minutos. Gracias. ...21 minutos y contando. Bueno, muy buenos días. Vamos a presentar muy brevemente, dados los tiempos, los principales puntos del informe Latinosan. Ustedes tienen en sus sillas un flyer donde tienen el código de barras, el QR, para acceder al documento. Ustedes pueden bajar el documento. Es el resumen ejecutivo, está en inglés, está en español. Entonces, para que ustedes lo lean con mayor detalle, yo aquí voy a presentar solo algunos puntos clave, dado los tiempos, pero los invito a revisar el resumen ejecutivo con mayor precisión. Posteriormente a la conferencia, a manera de conclusión, se presentará también el informe completo, ya con los resultados de la conferencia, pero eso será posterior. Pero de momento, ustedes pueden ver el resumen ejecutivo. Muy bien. Pues hablemos de la región que nos corresponde, en la que vivimos, una región
que tiene una población de aproximadamente 8% de la población mundial, 15% del territorio, y como se ha dicho, 1/3 de los recursos hídricos de todo el mundo. Habría que aclarar que no están repartidos uniformemente ni en el espacio ni en el tiempo, y corresponde a básicamente 50 países. De estos 50 países, 33 son países soberanos y 17 son considerados territorios. El BID tiene como miembros a 26 países. Eso ha facilitado mucho la obtención de la información para el informe, y esos 26 países pues prácticamente tienen 98% de la población de toda la región, y eso facilita. No obstante, estamos incluyendo a por lo menos los 33 países, completando con los 7 para hacer los 33, y la idea es que pues, a largo plazo podamos incluir también los 17 territorios, que también son muy importantes para tener el panorama de los 50 países. Tradicionalmente la región pues, se ha dividido en 4 subregiones. En toda la Latinosan se ha dividido de esta manera, y en esta no es la excepción. En el informe ustedes van a poder ver un apartado por región. Cada región tiene sus propias características, y es importante hacer esa diferenciación. Como lo ha dicho Cesarina Quintana, este sería el 6º informe. Cada vez se vuelve más difícil superar a los informes anteriores. La ventaja de este informe es que ya contamos con la creación del Observatorio Latinoamericano, del OLAS, y eso, la idea es que facilite cada vez más la elaboración de los informes, que podamos sistematizar toda la información y que entonces resulte mucho más fácil hacer las evaluaciones que se hacen cada 3 años. En esta ocasión, pues, el OLAS fue una fuente de información muy importante. También la Red de Investigación y Desarrollo, la RID, también es un elemento muy importante para estos procesos. El OLAS también cuenta con un repositorio, de manera que podamos ver toda la historia de lo que ha sucedido a lo largo de las Latinosan en estas ediciones. Pues el tema que se va abordando cada uno, y sobre todo la comparación entre un año y otro, ¿no? Que podemos ver los progresos. ¿Cómo se ha elaborado el informe? Ha sido un proceso de interacción, sobre todo con los puntos focales de cada país, con los socios estratégicos, las organizaciones internacionales, para ir revisando a lo largo del proceso las diferentes versiones del informe, que desde mayo se empezó la integración, y se han circulado al menos 2 versiones entre los puntos focales de los países para su complementación. Adicionalmente, en esta ocasión se hicieron fichas, una ficha para cada uno de los países, y en esa ficha se conjuntó la principal información de cada país. Esas fichas también se compartieron con los puntos focales, y bueno, son fichas que podemos ir perfeccionando, ir actualizando, y eso nos da una idea clara de cómo se está organizando cada país. Es un insumo que consideramos muy importante para la integración de los informes de Latinosan. Bueno, como todos sabemos, pues nuestros países han firmado, han sido parte de las resoluciones de la ONU para adoptar, para proclamar los derechos humanos al agua y al saneamiento, cada uno con características muy específicas, con requerimientos para poder considerarse que se cumplen. Y 8 países de la región han hecho cambios a sus constituciones, incluso cambios que han ocurrido
antes de que la ONU adopte los derechos humanos al agua y al saneamiento, como el caso de Uruguay, que entiendo que fue el primero en el mundo. Y hasta el momento 8 países de la región lo han hecho, probablemente en los próximos años más países de la región lo hagan, posiblemente no todos los países de la región decidan cambiar sus constituciones, pero lo importante es que exista no solo en la Constitución, sino también todo el marco legal que permita que estos derechos humanos se hagan realidad. Hemos hablado mucho de las brechas. ¿Cómo es esta brecha? Bueno, lo que podemos observar es que en los últimos años ha habido un avance significativo. Estamos en una carrera contra el crecimiento poblacional. Hemos ido un poquito adelante, digamos, de esa carrera, pero si nos vamos con esta tendencia hasta el año 2030, como muestra la gráfica, pues no vamos a llegar a ese 100% de infraestructura. Ahora, aclaro una cosa, esto es para poder mostrar los números de forma, digamos, consistente, es únicamente, ahí se menciona agua entubada y alcantarillado o fosa séptica, que es lo que podemos medir a través de las encuestas de hogares. Pero recordemos que el objetivo no es dotar de infraestructura a la población, sino que haya servicio de calidad y servicio sostenible. O sea que si tomamos en cuenta eso, probablemente estemos mucho más abajo, ¿no? Porque a lo mejor mucha gente tiene la infraestructura, como se ha dicho, pero no tiene el servicio de manera continua, un servicio de calidad y, por lo tanto, no cuenta para fines de los objetivos de desarrollo sostenible. Y podemos también observar que hay grandes diferencias a lo largo y ancho de nuestra región. Hay países que ya están casi llegando al 100% al menos en infraestructura y otros países donde todavía falta invertir mucho más. Entonces, creo que tenemos que buscar que todos avancemos de manera uniforme, que todos logremos estas metas, todos los países, tanto en el ámbito urbano, en el ámbito rural, en el primer quintil, en el quinto quintil, ricos, pobres, en fin, no dejar a nadie atrás. Estos resultados que se muestran aquí pues son de las encuestas de hogares, que es un instrumento muy útil para la medición del progreso. Otro aspecto muy importante, como decíamos, es el que se refiere a la calidad del servicio. Entonces, no buscamos solamente la infraestructura, como hemos dicho, sino que sean servicios sostenibles y de calidad, y lo enfatizo. Entonces, una medición que tenemos en muchas de las encuestas, no en todas, es la continuidad del servicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, una pregunta es, ¿usted recibe el servicio diariamente, 2 veces por semana, 3 veces por semana? Y, por ejemplo, aquí mostramos los países, el porcentaje de población que dice contar con servicio, pues con cierta, al menos diariamente, ¿no? Es un primer parámetro. Si hacemos este promedio ponderado a lo largo y ancho de nuestra región, más o menos andamos como en el 59% de población que tiene el servicio diariamente de acuerdo a las encuestas de hogares. Entonces, pues, tenemos todavía un trabajo muy importante por hacer y eso es solo la continuidad. Nos falta el tema de, por ejemplo, la calidad del agua. ¿Cómo medimos que la población realmente tenga agua de calidad? Eso es un reto muy importante que tenemos en las encuestas de hogares. En las encuestas de hogares se le pregunta a la persona del hogar y pues es una respuesta difícil de dar si la calidad es buena o no, ¿no? Habría que hacer la medición. Bueno, el otro tema es el del saneamiento, ¿no? Entonces, son 2 derechos humanos, al agua por un lado y al saneamiento por el otro. En el tema del saneamiento,
tenemos básicamente dos aspectos, que es el de las personas que están conectadas a la red de alcantarillado y las personas que cuentan con una fosa séptica, entre otros. Pero estos son los aspectos que son, digamos, más sencillos de medir y que nos permiten hacer esta comparación regional. Aquí lo que estamos viendo es que hay países que están basándose mucho en los sistemas descentralizados, en los que son las fosas sépticas. Y ahí el tema es que la medición pues, no es tan precisa. Primero porque, pues, ¿qué es una fosa séptica, no? Habría que ver si los encuestadores están detectando dónde realmente existe una fosa séptica que funcione como tal y si se le está dando el servicio adecuado para que funcione como tal. Entonces, pero de entrada lo que podemos ver aquí es que hay países que reportan que prácticamente toda su población que están contabilizando con saneamiento básico cuenta con una fosa séptica, entonces habría que tener cuidado de que si esto es factible, sobre todo en una región cada vez más urbana, ¿no? En un ámbito urbano es difícil que la fosa séptica pueda ser la solución para todos, en el ámbito rural sin duda. Bueno, la población rural es un aspecto muy importante para nuestra región, a pesar de que la región cada vez se urbaniza más, cada vez en porcentaje la población rural es menor. Es muy importante ya que representa, son aproximadamente 123 millones de personas y generalmente las brechas en agua y saneamiento pues están marcadamente en la población rural. La población rural representa la población, digamos, la diferencia entre el ámbito rural y urbano es muy marcada y aquí lo estamos ilustrando con el caso de agua entubada, que es uno de los aspectos más sencillos de medir y vemos, por ejemplo, que en el ámbito urbano pues estamos llegando al 95.9%, mientras que en el rural apenas en el 76.6% en lo que respecta a este parámetro, ¿no? Entonces aquí tenemos el gran reto de crear instituciones adecuadas al ámbito rural. Muchas veces en el ámbito urbano tenemos organismos, empresas dedicadas al agua y al saneamiento, pero que solo abastecen a la parte urbana y la parte rural tiene que ser atendida con otras formas, ¿no? Además de la población rural, es importante dedicar esfuerzos a la población periurbana. Tenemos en nuestra región grandes migraciones, a veces la población periurbana es difícil de dar acceso por las restricciones que hay, por ejemplo, de que tienen que comprobar la propiedad del hogar, de la casa. Entonces ese es un reto muy importante. Otro reto muy importante que hay que señalar es que de alguna manera podemos medir en las encuestas lo que ocurre en los hogares, pero ¿qué pasa en las escuelas y qué pasa en los establecimientos de salud? Ahí tenemos muy poca información. Sabemos que hay un rezago importante, sobre todo en las escuelas rurales, en los establecimientos de salud rurales, pero tenemos que medir esto con mayor precisión para tomar las decisiones adecuadas. Bueno, vamos contra el tiempo, pero ahí vamos. Bueno, otro de los objetivos de desarrollo sostenible es el que se refiere al tratamiento de aguas residuales. La agencia custodia es ONU Habitat y solamente en 11 de los 33 países soberanos de nuestra región se ha podido determinar el valor del ODS 6.3.1 para el aspecto doméstico, lo que proviene de los hogares. Entonces ahí es muy importante que hagamos un esfuerzo para que todos los países tengamos esa ficha que tiene ONU Habitat completa. Ahí uno de los grandes retos es cómo determinamos, por ejemplo, el agua residual que va, el de las plantas, pues más o menos es el que va por el alcantarillado es más o menos sencillo, pero ¿cuál es la cantidad de agua que va, por ejemplo, a las fosas sépticas, a todos estos sistemas descentralizados
o cuál es la cantidad de agua generada, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de agua que se está generando la población, que está generando las industrias y que debe ser de alguna manera procesada para disponer en el medio ambiente? Bueno, ¿y a qué nos lleva todo esto? Nos lleva a que tenemos que hacer grandes inversiones. A lo largo de esta conferencia pues hemos escuchado varios números. Por ejemplo, por ahí se decía 1.3% del Producto Interno Bruto que tienen que invertir nuestros países anualmente para lograr llegar a la meta en el 2030. Lo que tenemos aquí es un resultado de un estudio que se llama Las brechas de infraestructura, que se hizo en 2018, que se hizo no solamente para agua, sino también para electricidad, para toda la infraestructura, y que nos arroja un valor de 0.52%. Tomemos este valor como un mínimo, ¿no? O sea, seguramente es mucho más, porque hay cosas que no se consideran. Por ejemplo, el tema de las plantas de tratamiento, se consideró solo la inversión, pero pues falta toda la parte de la operación y, bueno, del reemplazo de la inversión a lo largo de su vida útil. Entonces, tomemos este valor como un mínimo. En InfraLatam está la información de lo que han invertido los países, que más o menos anda por el 0.38% del PIB, pero como vemos tenemos que aumentar significativamente estos valores. Bueno, otro de los aspectos importantes es el de la gobernanza del sector. No podemos tener agua y saneamiento gestionados de manera segura si no logramos avanzar en la gobernanza del sector, que tiene múltiples aspectos. Aquí se ilustran de manera sintética algunos. Y ahí recalcamos el esfuerzo que ha hecho Saneamiento y Agua para Todos en lo que denominan los comportamientos colaborativos, donde han hecho un perfil de país en varios países de la región para ver si se están cumpliendo los aspectos básicos para lograr la gobernanza del agua en los países. Entonces ahí tenemos que avanzar de manera significativa para lograr realmente agua y saneamiento gestionado de manera segura. Bueno, a manera de reflexiones ya para ir cerrando, hay diversos puntos que tenemos que abordar. Entre los puntos está los esquemas institucionales adecuados. Por ejemplo, ahí el tema rural, insisto mucho, donde muchas veces se deja a las organizaciones comunitarias, pero no todos los países tienen un marco institucional para estas asociaciones comunitarias. Muchas veces se requiere que tengan su registro, su personalidad jurídica para que puedan funcionar adecuadamente y, por supuesto, un apoyo, ¿no? Y eso es en el ámbito rural. En el ámbito urbano, la mayor parte de los países cuentan con instituciones para prestar los servicios, pero sabemos que pues, las eficiencias no son las adecuadas. Tenemos que hacer cambios a la institucionalidad para que realmente funcionen como empresas y que sean eficientes y que logren prestar estos servicios de calidad que se requieren. El saneamiento, hablamos brevemente del ODS 6.3.1, que es una parte de la película, pero la única manera de lograr que nuestros ríos, nuestros arroyos, nuestros lagos estén limpios es con un enfoque completo, un enfoque integral, donde consideremos todos los aspectos que contribuyen a la contaminación de los cuerpos de agua. Un enfoque de gestión integral de los recursos hídricos. Y empieza por el monitoreo, sistemas nacionales de monitoreo de la calidad del agua a lo largo y ancho de cada país. Otro aspecto muy importante es el de la infraestructura verde. Tradicionalmente, pues los que somos ingenieros civiles, pues hemos aprendido lo que se refiere a la infraestructura gris.
pero tenemos que buscar combinar infraestructura verde con infraestructura gris para potenciar nuestra infraestructura gris, ¿no? Entonces, si construimos una presa y no tomamos en cuenta la cuenca que está alimentando esa presa, pues se nos va a solvar, ¿no? Entonces, esa infraestructura verde que permite detener el asolve, pues es tan importante como la obra misma de la presa, ¿no? Esquemas de financiamiento innovadores. Las tarifas, en general en nuestra región, pues son bajas, se puede decir, y no necesariamente tienen que aumentar para todos, pero sí tener un nivel tal que permita enviar una señal adecuada y que además nos permita tener financiamiento. Tenemos que involucrar a las empresas, a la iniciativa privada, que también puede llegar con diversos esquemas innovadores y que permitan alcanzar la meta de financiamiento de la que hemos hablado. Bueno, creo que ya estoy acabándome el tiempo. Entonces, el último punto es para recalcar el tema de la información. Sin una información adecuada, va a ser difícil que tengamos una evaluación adecuada de las políticas públicas que se implementan. Entonces, el Observatorio Latinoamericano, el OLAS, pues es un instrumento de los países y para los países que podemos aprovechar, que nos permitiría concentrar toda la información y poderla analizar de manera completa, que nos permita mejorar los sistemas de cada país, los sistemas de información de cada país, mejorar las encuestas de hogares, por ejemplo, pero también los sistemas de monitoreo de la calidad del agua, en fin, todos los elementos que son de gran importancia para lograr el objetivo. Pues muchas gracias. De manera muy breve, esto es algunos puntos clave del informe regional y pues aquí termino para los siguientes, para este lado. Agradecemos a Ricardo Martínez por la excelente presentación, su capacidad de resumen y sobre todo el muy buen uso del tiempo. Bueno, tenemos ahora una parte muy interesante, que es la parte de los comentarios a este informe. Para ello, solicito suban a este estrado y se sienten por favor aquí nuestros distinguidos panelistas. En primer lugar, a José María Regueira, Director Nacional de Agua del Ministerio de Obras Públicas de la Argentina. Un aplauso, por favor. Asimismo, invito a Mauro Gutiérrez, quien es el presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de los Servicios de Saneamiento SUNAS del Perú. También invito a Miguel Clement Montut, de Water Resources Specialist, Water Resources Management Agencies de Santa Lucía. Y finalmente a Álvaro Arraya, quien es director de saneamiento de sistemas periféricos de la AIA de Costa Rica. Nuestros 4 distinguidos panelistas son los representantes de las diferentes subregiones de América Latina. Y para ello tenemos unas preguntas muy interesantes que van a ser respondidas por ellos. Arrancamos por nuestro representante del Cono Sur de Argentina, a José María Regueira. Los países de Cono Sur se caracterizan por tener una alta concentración de población urbana y con un bajo porcentaje a nivel rural, a excepción del Brasil. Por otra parte, es la subregión que tiene los mayores avances en el cumplimiento de las metas del ODS 6.1 y 6.2 en América Latina, gracias al desarrollo de un entorno propicio. En su opinión, ¿cuáles son los desafíos en la subregión del Cono Sur para continuar fortaleciendo la gobernanza sectorial de la que tanto venimos hablando y que ha sido muy bien resaltada por Ricardo? Estamos hablando de políticas, mecanismos institucionales, desarrollo de capacidades
entre otros. José María tiene 8 minutos para sus comentarios. Adelante. Bueno, Gracias. buen día a todos y todas. Aquí anoté 5 puntos, 5 comentarios referidos a los países del Cono Sur. Uno que trata la priorización, lo llamé como priorización. Si bien se comentó que hay un gran avance en el 6.1, en las ODS 6.1 y 6.2, creo que el avance no es tan importante en el 6.3. Es necesario avanzar en el tratamiento de las aguas residuales. En el caso específico de Argentina, hemos hecho un trabajo relevando las plantas depuradoras de todo el país, con un financiamiento CAF, y a través de ese trabajo hemos logrado un número de que el 27% de las aguas residuales recolectadas son tratadas en forma eficiente. Entonces es un punto que yo creo que hay que mejorar y aumentar el reuso de las aguas residuales. Luego, lo que es priorización, reforzar la priorización de obras en zonas de mayor vulnerabilidad. Para eso hay que detectar en cada país los sectores más vulnerables, que se logra haciendo un cruce de los aspectos sanitarios, los aspectos de salud, sobre todo las enfermedades diarreicas en menores de 5 años, y los aspectos sociales. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Y luego definir programas u obras específicas para cada sector. Obviamente no es lo mismo dar agua y saneamiento a las ciudades que hacer obras de agua y saneamiento de agua segura en población rural dispersa, en barrios populares o villas y asentamientos, o en el periurbano con mayor déficit de pobreza. Nosotros hemos creado en Argentina un programa específico para agua, saneamiento e higiene en población rural dispersa en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y estamos ejecutando obras en 7 provincias de Argentina en población rural con énfasis en la población indígena. Ocurre lo mismo con las poblaciones en barrios vulnerables, en barrios populares, le decimos en Argentina, que requiere un eje de obras distintas a las urbanas. A veces los barrios populares se encuentran en pasillos, que es muy difícil hacer obras en esos barrios siguiendo los marcos regulatorios que tienen las empresas. Por tanto, es necesario quizás modificar marcos regulatorios para hacer obras en esos barrios populares. Quiero dar énfasis también a las conexiones intradomiciliarias. Muchas veces las obras se realizan locales. ¿Un minuto? Sí. Se realizan sin tener en cuenta la infraestructura de las intradomiciliarias. 2, la cooperación técnica entre países. La región Cono Sur requiere altos niveles de cooperación. Consideramos que es también importante cooperar entre países federales, como por ejemplo Brasil y Argentina, o México, porque a veces el tema agua y saneamiento es distinto con el país unitario o es federal. A veces los informes que nos piden, tanto la OPS o en Latinosan, muestra al país como algo unitario y sin embargo cuando es federal las provincias tienen poderes sobre sus aguas. 3, el monitoreo. Es necesario monitorear en forma segura los datos de agua, saneamiento e higiene en cada país. Nosotros hemos creado el BINAS, que es la base de información nacional, en la cual nos comunicamos con todos los prestadores del país para que carguen sus datos de prestación. Este BINAS queremos tratar que se una a futuro con el OLAS y generar a nivel regional un sistema de información seguro. Presupuesto, aumentar los presupuestos nacionales para agua, saneamiento e higiene si se quiere llegar a las ODS 2030. En Argentina hicimos un estudio de brechas de inversión y si queremos llegar a la cobertura para el 2030 es necesario aumentar el presupuesto en un 91%. Y finalmente, cambio climático, incorporar un eje prioritario en las empresas prestadoras de agua y saneamiento sobre resiliencia y adaptación al cambio climático, dado que las sequías y las inundaciones extremas generan problemas en los prestadores, por lo tanto se podría solucionar con planes de seguridad del agua
y planes de seguridad de saneamiento. Tuvimos la experiencia en la bajante del río Paraná, que fue una bajante histórica, y los prestadores menos fortalecidos, los pequeños, han quedado sin agua y no tenían planes de seguridad del agua cuando ocurren efectos adversos. ¿Listo? Muchísimas gracias, José María. Un aplauso, por favor. Muchas gracias por esos interesantes mensajes de la subregión del Cono Sur, que bien ha resaltado y que ahora vamos a puntualizar. Seguidamente le damos el pase al representante de la subregión andina, que en este caso es la región de Perú, y vamos con lo siguiente. La región andina reúne buena parte de la biodiversidad del planeta, ecosistemas importantes para la seguridad hídrica y al mismo tiempo cuenta con una población rural aún muy significativa, según también la información que nos está revelado el informe a través de Ricardo, multicultural, en medio de una geografía de difícil acceso para el desarrollo de oportunidades, y sin embargo es una región con avances e inversiones importantes a nivel del acceso de servicios de agua y saneamiento, como del tratamiento de aguas residuales. ¿Cuáles serían los 3 desafíos más importantes para el cierre de brechas de agua y saneamiento rural? Y aquí tenemos ahora a Mauro Gutiérrez, presidente de las UNAS de Perú. Adelante, Mauro. Ahora sí. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer… Disculpa, 8 minutos. Sí. Un segundo, voy a poner el cronómetro para no pasarme. Listo, contando. Ya, en primer lugar quiero agradecer la invitación. Creo que es importante también tomarnos unos minutos para recordar que estamos saliendo de una pandemia y creo que el saneamiento ha sido uno de los elementos o los sectores que ha dado frente a esta pandemia mundial, y es importante no olvidar que el agua no solo tiene efectos en la calidad de vida de las personas, genera desarrollo, tiene impactos en la salud, en la educación, y eso es un tema crítico en la región. Y lo menciono porque es central en abordar y acelerar el proceso de cierre de brechas en todos los países de la región. Muchas veces la discusión está en cómo competir con otros sectores también importantes, pero es vital el no olvidar que el agua es un elemento básico que sin el mismo, simplemente los otros elementos pueden no desarrollar a la misma velocidad. Creo que ese es un aspecto que todos los países tenemos que tener presente. En el sector rural, efectivamente, tenemos una brecha importante y recordemos también que la ruralidad concentra los mayores niveles de pobreza. Por tanto, aumentar los niveles de inversión y cerrar la brecha también es una forma efectiva para poder combatir tratar de mantener las condiciones de equidad en la mejor forma posible. Pero ¿cuánto es lo que necesitamos para cerrar la brecha, ¿no? Hay un tema de mejorar nuestros sistemas y esto creo que es uno de los aspectos que se ha discutido mucho en estas sesiones, porque hay muchas discusiones en relación a cuál es este número, pero tenemos que establecer cuáles son los niveles mínimos para que los países tengan una señal de qué tan lejos nos encontramos de estos niveles de inversión. Es cierto, en la región, bueno, Perú también ha estado desarrollando un programa intensivo de inversiones para tratar de cerrar la brecha tanto en el sector urbano como en el sector rural y periurbano. Sin embargo, muchas veces la discusión es si el problema está en los recursos asignados o en la velocidad en la ejecución que se desarrollan los proyectos. Muchas veces el problema no está a nivel presupuestal, ¿no? Si miramos las finanzas públicas, por lo menos a veces se colocan unos valores y los niveles de ejecución pueden llegar al 70, 60%. Entonces habría que preguntarnos qué es lo que está sucediendo también. Y muchas de las razones habría que analizarlo desde la perspectiva de cómo están nuestros ciclos de inversión. Creo que ese es uno de los elementos importantes que tenemos que analizar y ver justamente qué tan eficientes son los sistemas nacionales de inversión. En algunos casos, los sistemas tienen problemas en la fase de la formulación. En muchos casos hemos tratado de descentralizar la formulación de los proyectos, pero los proyectos a veces se descentralizan en ciertas unidades que no tienen las capacidades técnicas suficientes. Y hay una tarea importante del fortalecimiento de estas capacidades para poder tener proyectos que sean eficaces y eficientes. Pero también hay un tema importante que tenemos que analizar, y esto a la luz de las peculiaridades que tiene la geografía en general de la región andina. Como se ha visto, la ruralidad peruana, boliviana, colombiana, hace que sea muy difícil de poder llegar con sistemas convencionales. Y eso amerita que comencemos a explorar y fortalecer y también incorporar de una manera más agresiva tecnologías no convencionales para tratar de cerrar estas brechas.
Creo que en realidad muchas veces tenemos un enfoque más convencional, ¿no? Y esto conlleva a que los ciclos de los proyectos de inversión demoren mucho tiempo. En el Perú, por ejemplo, a veces un proyecto de inversión puede demorar entre 5 o 6 años y la idea es, nos preguntamos, una persona que tiene la necesidad y le decimos, ok, ya estamos pensando en tu proyecto, en 6 años tenemos la respuesta. Creo que no es aceptable. Tenemos que tener formas más rápidas de poder hacer una evaluación y tratar de explorar también formas alternativas para poder tener soluciones más rápidas para este tema. Pero también ya en los procesos de la ejecución de los proyectos también tenemos problemas, ¿no? Y bueno, lo señalo y este es un problema creo común en muchos de los países. Se avanzan proyectos y los proyectos a veces pueden quedar truncos, ¿no? Porque por problemas de presupuesto, la ejecución técnica o a veces hasta problemas mismos de corrupción que pueden existir y que en la región, digamos, en el último quinquenio no ha sido un tema de noticia frecuente. Es importante entonces tener una participación activa de la población en la ejecución de estos proyectos de forma tal que la población también sea un tercero que esté ayudando en la ejecución mismo de los proyectos, ejemplo, los casos de los núcleos ejecutores como una forma que ayuda a que la comunidad participe activamente en la ejecución de los proyectos, pero también ayuda a que exista como una forma de veedores de cómo se avanzan estos proyectos. Y esto es importante, recopilar esta información para hacer un seguimiento de la ejecución y que se pueda concretar finalmente las inversiones adecuadas. Pero un tema que no se debe perder de vista es la necesidad de la sostenibilidad de estos proyectos. No podemos avanzar en el cierre de las inversiones, realizar las inversiones previstas, pero si no se cuentan con los recursos para tener la operación y mantenimiento, estas inversiones en muy poco tiempo van a dejar de ser efectivas, ¿no? Y ahí hay un reto importante. Se ha mencionado que en muchos casos no hay una cultura de pago y tenemos que avanzar en eso. Tenemos que en el sector rural y también en el sector periurbano, tenemos que generar un tema de valoración importante en el agua, la importancia de tener agua segura. Y esto va de la mano de que exista una participación activa de la población en que paguen tarifas o cuotas familiares que ayuden a la sostenibilidad de estos sistemas. Esto es una tarea importante que es necesario que vaya de la mano con el tema de la inversión para el aseguramiento. Otro tema crítico, y creo que es importante que no debemos de olvidar para el avance en la efectividad de las inversiones, es que el Estado no debe perder de vista que es la suma de redes, ¿no? A veces pensamos el sector saneamiento como una red y nos olvidamos de las redes de educación, las redes de salud. Creo que la efectividad de los avances, de los resultados de las inversiones solo van a ser eficientes si es que pensamos cómo integrar estos distintos sistemas, de red que nos generen información, y esto creo que también recalcando mucho de lo que se ha mencionado en esta conferencia, hay una necesidad de tener más información y de mejor calidad, y la única forma de hacer eso es tener una integración de las distintas fuentes de información como se generan en estas redes de salud y educación. Ya desde la perspectiva… 2 minutos. 2 minutos. Desde la perspectiva de cómo yo represento al regulador peruano, ¿no? Creo que una necesidad importante de los países es tener un tercero que ayude a observar los avances reales, ¿no? Esto ayuda también a hacer un análisis objetivo sobre las cosas que van bien y sobre las cosas que se pueden hacer mejor. Los distintos marcos institucionales hacen que muchos países no tengan un organismo separado, digamos, del sector o del gobierno central, pero hay que ver formas de que se puedan hacer evaluaciones o seguimientos que puedan ser objetivos de forma tal de poder encontrar estas mejoras. Y en ese marco de cosas tenemos que también identificar unas mejoras normativas que consideren la supremacía de la realidad. Creo que eso es una necesidad imperiosa de ver cómo es que se organizan las poblaciones, la idiosincrasia, la heterogeneidad cultural, para que podamos en base a eso desarrollar formas más eficientes de la ejecución de las inversiones que tanto estamos hablando. Y un tema crítico que va vinculado a este tema… Correcto. En realidad 40 segundos, creo. Es la necesidad de tener criterios claros en definir la ruralidad, de lo que es la ruralidad dispersa y el tema del rural que es más próximo, porque las estrategias tienen que estar diferenciadas. Este tema es un tema importante porque nos permite identificar soluciones diferenciadas dadas las características particulares de la ruralidad. Esto es muy importante porque nos ayuda a focalizarnos, a tener visiones diferentes si tenemos una segmentación adecuada. Y lo último, es importante tener criterios de priorización de los proyectos de forma tal que la población también esté enterada cuándo es que le vayan a llegar los proyectos, de qué manera, y que también se eviten estas confrontaciones de por qué yo estoy al final, que existan criterios claros de priorización. Muchas gracias, creo que cumplí con el tiempo. Muchísimas gracias, Mauro, por el respeto del tiempo y la capacidad de síntesis. Bueno, siguiendo adelante ahora con el representante de la región del Caribe, Santa Lucía, para Miguel Clement Montut.
Los países del Caribe se caracterizan por contar con una amplia población rural, el mayor porcentaje de la región y expuesta a una gran precipitación pluvial y al embate de ciclones tropicales. Por otra parte, una región atractiva al desarrollo de las actividades vinculadas al turismo y el esparcimiento, lo que contrasta aún los bajos niveles de cobertura en agua y saneamiento y alcantarillado. En los últimos 3 años, la subregión ha puesto a prueba su capacidad de resiliencia frente a la gestión de riesgo de desastres, seguridad hídrica y sobre todo la pandemia del COVID-19. ¿Qué lecciones aprendidas ha traído para la subregión los efectos directos e indirectos de la pandemia del COVID-19, como los efectos positivos en la gestión de los servicios del agua y saneamiento, salud pública e innovación para aumentar la eficiencia? Antes de pasar la palabra a Miguel, aquellas personas que necesitan audífonos, porque la respuesta va a ser en inglés, pueden acercarse. Adelante, Miguel. Ocho minutos. Okay. Well, thank you very much for inviting me. I'm very happy to represent the Caribbean region and give some points in terms of the lessons that we've learned. In terms of the Caribbean region, En cuanto a la región, particularly the smaller islands, tourism is very important. estava bien. As a result Não, of COVID-19, estava bem. we've suffered from lower visitor. Estava bem. As you could well imagine, this has impacted Mudaram. of the region and also has reduced the revenue for a lot of the water utilities in the region. Water utilities, as a result of this, have begun to strategize to determine how to become more resilient in times like these and how to become more efficient. One of the things that the region is looking at is lowering water losses through less non-revenue water. In certain countries in the Caribbean, it's as much as 60%. Also becoming more energy efficient, looking at more renewable sources of energy, and looking at ways of tapping into greener climate financing as a result. Another impact of COVID-19 has been job losses, many job losses, especially within the tourism sector, as I mentioned, which is quite critical. And as a result, this has impacted many individuals' ability to pay bills, to pay the water utility bills. And as a result, the lesson from this is basically learning and re-looking at the governance structure for tariff adjustments in times of crisis, in times of emergencies. So this is one of the, or deferment of payment of bills or utility bills. So that is definitely one of the critical areas, lessons that we've learned from this. Another area would be the pressure on household water management, particularly in rural areas, peri-urban areas, and squatted settlements which do not have portable water supply pipes directly to their homes. Many of these communities, they collect water through standpipes, rivers, whatnot, natural water sources, and they collect those, or rainwater harvesting, and they collect the water in small receptacles. As a result, in terms of rationing, there would be less water available for other household activities, and more water would need to be used as a result of COVID for hygienic activities. As a result, one lesson that we've learned is targeting those communities and specifying the importance of sanitary household water management on the household levels, and basically conducting training activities on the household level, the community level, and the school level. So this would be very important in tackling the spread of COVID-19, especially from the water management perspective. Some other points. 4 minutes, please. Some other points to consider would be leveraging technology. For instance, GIS technology for doing hotspot analysis, in terms of looking, collecting data based on targeted areas, based on water and sanitation, as it applies to COVID-19. Also doing drought forecasting so that we could actually plan better, especially as part of emergency management. And also, there is also an importance for integrated water resources management in the region. There's been a heightened importance of that. There's been much more discussion of this,
and especially with Global Water Partnership, the Caribbean chapter of Global Water Partnership, there's much information on the impact of COVID-19 on the website, and they've seen the importance of actually using integrated water resources management, promoting it within the region, and learning from each other, learning what worked, what did not work during COVID-19, and planning so that there is more strategic planning and better strategic planning in the region moving forward. So thank you very much. Thank you, Miguel, respecting the time. Muchas gracias, Miguel. Ahora, finalmente, tenemos a la subregión de México y Centroamérica, esta vez representada por Costa Rica, y la pregunta para el señor Álvaro Arraya es la siguiente. Esta subregión se caracteriza por un amplio rango a nivel de la cobertura y acceso de servicios de agua y saneamiento e higiene, según el informe que nos ha presentado Ricardo. Y por otro lado, los esfuerzos importantes para el tratamiento de las aguas residuales. Sin embargo, no podemos olvidar que este tratamiento contribuye al cambio climático generando gases de efecto invernadero que representan, según estimaciones de un informe de Naciones Unidas, entre un 3 y un 7% de todas las emisiones contaminantes. Pero además se estima que entre el 80 y el 90% de estas se liberan al medio ambiente sin ningún tipo de tratamiento. ¿Qué estrategias viene implementando en la subregión para poder cubrir las necesidades de tratamiento de aguas residuales, fomentar el reuso para cubrir la brecha de disponibilidad de agua y mejorar la calidad de los cuerpos de agua? 8 minutos, por favor. Gracias, Cesarina. Buenos días a todos y todas. Voy a tratar de ser muy preciso en contestar los 3 principales temas que fueron necesidades de tratamiento, fomentar el reuso y el cambio climático. En la subregión de Centroamérica y México, estas estrategias o iniciativas principalmente las hemos estado coordinando desde hace ya varios años hacia acá a través del FOCAR APS, que es el Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento. Hemos realizado intercambios para conocer experiencias exitosas en la subregión, no solo con tecnologías de tratamiento de aguas residuales, sino también con modelos de gestión, modelos tarifarios. Se han venido realizando inversiones, ¿verdad? No a la velocidad y al nivel que quisiéramos. Conocemos que la mayoría de los países de la subregión tienen un problema de déficit fiscal, ¿verdad? Costa Rica no es ajeno a eso, sin embargo, estamos por invertir alrededor de $200 millones en infraestructura de saneamiento que se ha venido gestionando en los últimos años. No ha sido fácil por todas las necesidades que se tienen en el país, pero se está avanzando en el tema. También tenemos que enfocarnos en aumentar ese saneamiento básico. Todavía tenemos países en Centroamérica con coberturas de entre 35 y 65%, lo vimos ahora en el informe, de saneamiento básico, entendiendo saneamiento básico como alcantarillado sanitario también y cámaras sépticas. Esto tenemos que aumentarlo. En el tema de fomentar el reuso, la subregión, Centroamérica y México, el año pasado organizó para iniciar el tema del reuso en el tema de economía circular. Organizó un grupo de especialistas de los diferentes países para capacitarse en el tema de economía circular, específicamente en el tratamiento de las aguas residuales, en plantas de tratamiento de aguas residuales. Estos grupos de especialistas en el tema de saneamiento llevaron esta iniciativa a sus países y se está ahora incorporando dentro de sus tareas. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, hace 3 meses, y fue debido a esa capacitación donde se elevó a la administración superior la idea de atender el tema de la economía circular, se crea dentro de la institución una comisión de economía circular para plantas de tratamiento de aguas residuales. Aquí estamos hablando de poder reutilizar, de poder valorizar los subproductos que se dan en estas biofactorías, llamadas ahora las plantas de tratamiento de aguas residuales, y por supuesto esas experiencias se comparten con los compañeros de Centroamérica y México. En el tema de cambio… 5 minutos.
En el tema de cambio climático, para los gases de efecto invernadero que mencionaba Cesarina, hace 3 años más o menos, 3 años y medio, se trabajó a nivel subregional, Centroamérica y México, una normativa regional. Lo que se quería o lo que se logró fue tener de las mejores experiencias de normativa de los países, generar una sombrilla de normativa subregional para poder adaptar las normativas de cada uno de los países en el tema de manejo de aguas residuales. Y uno de esos puntos fue, por ejemplo, en el caso de gases de efecto invernadero, fue cubrir todos los reactores anaerobios que se tienen en los países de la subregión y ese biogás que sabemos que contiene metano, cerca de un 70% de ese biogás contiene metano, y sabemos que el metano es entre 20 y 22 veces más contaminante que el CO2. Si se produce en suficiente cantidad, poder reutilizarlo, y si no, quemarlo para al menos evitar de que se nos vaya al ambiente y así evitar este impacto negativo como gas de efecto invernadero. Parte de la normativa también se ha compartido en diferentes áreas dentro de los países para mejorar la gestión de la recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales. Básicamente, estas han sido las estrategias, ¿verdad?, que se han venido implementando en la subregión de Centroamérica y México. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Álvaro, también por el respeto del tiempo y todo. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por resaltar puntos tan importantes que quisiera resumir en este momento. José María Regueira nos reveló todos estos trabajos que se hace también en el Cono Sur y específicamente en el caso de Argentina, sobre el tema de programas específicos para estos desafíos que aún subyacen, los avances a nivel de marco regulatorio, los esfuerzos a nivel del monitoreo y desde luego recordar que este informe del OLAS ha sido elaborado a demanda también de los acuerdos de la Quinta Latinosan en Costa Rica por el equipo OLAS con el apoyo de instituciones especializadas también como SIWI, Fundación SCAT, entre otros, donde la información es muy importante para las tomas de decisiones y sobre todo para mejorar la eficiencia y la pertinencia. También José María nos habla de este desafío a nivel de la parte federal, que por sí en el Cono Sur caracteriza y que tiene su propia complejidad a nivel de la estructura, ¿no?, como país. En la región andina, Mauro nos recuerda que es una región rural pobre y muy pobre, quizá una de las con mayores inequidades a nivel del mundo, ¿no? Y entonces de por sí es un desafío mayor y de mediano y largo plazo. Nos habla también de la importancia del vínculo del agua y saneamiento con la gestión integrada del recurso hídrico. Si bien es cierto, la población rural está yendo hacia las ciudades por la búsqueda de oportunidades, no podemos olvidar que ellos cuidan los ecosistemas y luego eso incide también en la calidad de servicio que podemos tener en las áreas urbanas y sobre todo la buena convivencia entre ambos sectores. Asimismo, habla de la velocidad, el desafío que existen los recursos, pero sin embargo, la velocidad de la ejecución es todavía un gran problema y lo que está detrás es el tema de las capacidades y más aún si esas son a nivel descentralizadas. Por otro lado, también nos habla de la cultura de pago, de la valoración de poder contar con agua segura, que es uno de los aspectos más importantes para el cumplimiento del ODS, como la intersectorialidad. Miguel Montud nos habla de la región del Caribe, que efectivamente pasaron todos estos problemas que muy bien conocemos en el tema de la pandemia y específicamente en el Caribe. Nos habla de esa pérdida de empleos, dado que el turismo es una de las actividades más importantes y por eso está asociado también el agua y saneamiento con la generación de oportunidades y el tema de la resiliencia es un tema muy clave. Pero sin embargo, de todo aprendemos, de las crisis, y esa crisis de la parte de la pandemia hizo que mejorara en todo lo que son los comportamientos sanitarios que son muy importantes también para promover una actividad turística como es en el Caribe y el apalancamiento también de tecnologías en los sistemas.
Y finalmente, en la región de México y Centroamérica, muy bien Álvaro nos ilustró sobre que se han basado para poder avanzar en este tema de aguas residuales sobre la base de experiencias exitosas en los modelos de gestión, tomando en cuenta más aún las emergencias fiscales en los temas macroeconómicos, la importancia de avanzar en el tema del saneamiento básico y que todavía existe grandes desafíos en Centroamérica, pero sobre todo de este nexo entre agua y saneamiento y la economía. El agua y saneamiento y la economía circular, porque también está vinculado a los temas de cambio climático y el trabajo que han hecho y los avances en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Y sobre todo, el seguir avanzando en el tema del aspecto normativo regional. Dicho eso, damos por concluido esta presentación y bloque de la presentación del informe regional de esta sexta Latinosan 2022. Muchas gracias por su atención y asistencia. Nos acompañan para una foto. Adelante, por favor, para tomarnos una foto del recuerdo. Por favor, un fuerte aplauso a este panel, por favor, y al presentador también.